El tema que nos corresponde hoy es la creación. La creación del mundo material. Acordémonos que el principio de la era cristiana, el principio de la iglesia primitiva, fue un momento en donde erupcionaron, surgieron una infinidad, multitud de herejías, inmoralidades, aún dentro de la iglesia. Uno se asusta, a veces dice, no, mira, tanta secta ahora y tanta falsa doctrina y tanto error ahora, y se asusta uno porque piensa que es ahorita en el año 2000. Dice, no, es que como fue cambio de siglo, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX al XXI, como fue cambio de milenio, pues por eso es. No, esa situación era especialmente presente a principios de la era cristiana. Y una de esas herejías, acordémonos, era el gnosticismo, que decían que los gnósticos decían que, ¿qué cosa? Básicamente Decían que la carne o el cuerpo era algo sucio y que creo que algo es referente al alma, ¿no? Solamente el alma o algo así. claro, entonces primero, que el mundo material es malo en esencia. En esencia. Que el mundo material es malo en esencia. Que el mundo material es malo en esencia, primero. Y segundo, que la única manera de salvarse de lo material es adquirir un conocimiento secreto. Conocimiento secreto. Otras cositas, pero eso era básicamente lo que enseñaban. Primero, que el mundo material es malo. Y segundo, que la manera de salvarse es tener un conocimiento secreto. Pero, ¿qué es la salvación? Hermano Harold, ¿qué es la salvación? Es el acto por el cual el Señor no nos condena. Es el acto por el cual el Señor no nos condena. Esa es la salvación. Entonces, pero si somos gnósticos, decimos que la salvación es el acto por el cual el Señor nos libra de la materia. Porque la materia es lo que es malo. Sin embargo, ¿qué dice el Evangelio? Por cuanto amó Dios al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que le crea, no sé, mas tenga vida, para que no seamos condenados. Versículo 17 y versículo 18, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la salvación no es que Dios nos salva de la materia, sino que nos salva de... ¿Aprendido? Sino que Dios nos salva de la condenación. ¿Y mediante qué nos salva nuestro Señor de la condenación? ¿Mediante tener un conocimiento secreto? No. ¿Mediante qué nos salva nuestro Señor de la condenación? Mediante la... ¿Qué dice? De tal manera amó Dios Al mundo. que envió a su único. ¿Para qué? Todo aquel en él cree. Ya. Entonces el Señor no nos salva porque tenemos un conocimiento secreto, privilegiado, escondido, para una élite, sino que el Señor nos salva mediante la fe, que no es secreta, sino que es revelada, es abierta, no es para unos privilegiados, sino para todo aquel que cree
que no está escondido, sino que el Señor lo ha mostrado, que no es para una élite, sino que es para los escogidos. ¿Me doy a entender? Pero ¿por qué el gnosticismo decía esas cosas? Que el mundo material es malo y que la salvación entonces es cuestión de tener un conocimiento secreto. Básicamente porque para el gnosticismo la creación material es una cosa mala, maldita. Bueno, en esencia, no que el mundo material cayó por culpa del pecado, sino que en esencia la creación de origen, por creación es malo. Por creación, ¿me doy a entender? Una cosa es que algo se haya Degenerado. corrompido, degenerado, haya venido a ser malo por la caída, y otra cosa es que esa cosa sea más bien mala o corrompida de creación, de esencia. ¿Me explico? Una cosa es que por creación, por esencia, por origen, por naturaleza, una cosa sea mala, corrompida, maldita, y otra cosa es que sea más bien por una degeneración, por una desobediencia, en este caso al pacto. Entonces, en el caso de la creación material, si hay corrupciones, ¿por qué? ¿Fue así creada? Si hay corrupción en el mundo material, es porque por creación, por esencia, o por origen, o por naturaleza, la materia es mala. No, sino porque fue sometida a la corrupción por la caída. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es lo que tenemos en cuenta nosotros para observar la redención también del mundo de la creación material. ¿Qué quiere decir redención? Que es liberado de lo malo. Eso es lo que quiere decir la redención. Ser libre de lo malo, o ser libre de la esclavitud. Liberar, redimir, comprar, rescatar. Es lo que quiere decir. Entonces, si vamos... Primero que todo, para el Evangelio, para la fe en la redención, ¿cuál es la consecuencia de creer en una cosa como que la creación material es mala? Si creemos que la creación material es mala, vamos a 1 de Juan capítulo 3, perdóname, capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Si no creemos que la creación por origen es buena, ¿vamos a dudar de qué? Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Alguien léalo, por favor. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces fíjese, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Eso le llamamos, eso es lo que se llama la doctrina de la encarnación. ¿Cuál es la doctrina de la encarnación? Que Jesucristo tomó humanidad, carne, cuerpo humano. Pero si creemos que la creación es mala, maldita en esencia, vamos a dudar de la que el Hijo de Dios tomó carne. Ahora, preguntémonos, ¿nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados? Claro. ¿Nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados
quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, cuando el Hijo de Dios toma humanidad, ¿en ese momento el Hijo de Dios toma nuestros pecados? No, ¿En la humanidad? No. No. eso está en la redención, Toma nuestros pecados cuando es sometido al sacrificio. al sacrificio, al suplicio, al castigo. ¿Me explico, hermanos? En el acto de ser sometido como pecador, entonces, es que Él toma pecado. No en el acto de encarnarse. Entonces, si creemos que la creación material es mala, ¿qué diremos? Por origen. ¿Qué? Nuestro Señor no se encarnó. Ahora, estamos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué pasa con los que no confiesan que Cristo vino en carne? No es de Dios. No es de Dios, sino que es del anticristo. Pero ¿cómo van a ser del anticristo si el anticristo todavía no ha venido? Es todo aquel que se revela en contra de lo que es la verdad. Todo aquel que se revela en contra de la verdad es el anticristo. Dice, del cual vosotros habéis oído ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha de? Que viene. Que ahora ya está en el mundo. Y que ahora ya está en el mundo. Y que ya está en el mundo. Cuando vivía el apóstol Juan, ¿qué pasaba con el anticristo? Cuando el apóstol Juan vivía, ¿qué pasaba con el anticristo? ¿Qué pasaba con el anticristo? Cuando vivía el apóstol Juan, versículo 3. Sí, todo aquel que no confiesa que no es de Dios. No dejaban. ¿Y qué más? Cuando vivía el apóstol Juan, ¿qué pasaba con el anticristo? Decía que Cristo no había venido en carne. Primero, decía que Cristo no se había encarnado. Ajá. Segundo, por lo tanto no era de Dios. ¿Y qué más? Y este es el espíritu del anticristo, ¿Qué más? Que está en el mundo. el cual vosotros habéis oído que viene, Y ya está. y ahora ya está en... En el tiempo del apóstol Juan, ¿qué pasaba con el anticristo? Ya estaba ahí. Estaba ahí. Ya estaba en el mundo. Sí, ya estaba en el mundo. Y murió Juan y se fue el anticristo No. y otra vez lo esperamos. No, porque todavía hay quienes niegan que el Hijo de Dios se hizo carne. Ese es Anticristo. el anticristo. El anticristo es identificado en las escrituras con una persona, pero también con una herejía o con un sistema que niega que la creación material puede ser buena. Y en el caso de Jesucristo, por lo tanto, entonces, Jesucristo no se encarnó. Porque la encarnación consiste en que Dios, quien es espíritu, toma de la creación material. Eso es la encarnación. Que el Señor, que es espíritu, toma de la creación material para que, siendo Él Dios, naturaleza divina, y la creación material, en el caso de lo que toma el Señor Jesucristo, naturaleza humana, sean una sola persona. Entonces, primero, si el gnosticismo es verdad, entonces la creación material es, y por lo tanto la encarnación no tiene ni tuvo lugar. Fue algo que no ocurrió porque nuestro Dios, ¿cómo va a tomar el siendo bueno cosa maldita y mala? Segundo, vamos a Hebreos capítulo 2. Versículo 14 en cuanto a la encarnación. 14 al 18. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, en el sexto día nuestro Señor creó al hombre en dos fases o estadios. En la primera fase nuestro Señor toma, eso lo vamos a ver más tarde. 2:14. En la primera fase de la creación del hombre, nuestro Señor toma de la tierra y forma al Hombre. hombre.
Y al formar al hombre entonces le da Aliento de vida. aliento de vida. Entonces, en Hebreos capítulo 2, en donde dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Claro, ¿por qué los hijos participan de carne y sangre? Porque nuestro Señor formó al hombre primero de la tierra, carne y sangre, y lo creó según su imagen, y luego le dijo multiplicados. Por lo tanto, los seres humanos que se multiplican según su especie, es decir, también tienen de la misma carne y sangre que tenía don Adán y doña Eva, porque se multiplican según su misma especie. Por lo tanto, los seres humanos que viven hoy día tienen exactamente la misma genética que tenía don Adán y que tenía doña Eva. Ahora, cuando dice Jesucristo participó de ¿qué? Carne. ¿Cómo quién? Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de ¿qué? De lo mismo. De lo mismo. ¿Cuántas carnes humanas hay? ¿Y cuántas sangres humanas hay? No dice, no, pero es que yo soy O positivo. O es que yo tengo este color o este otro, y mis pelos son así, y así, y los suyos no. No importa, es carne humana, es de lo que está hablando, y sangre humana también. Pero si la creación material es mala, Jesús, si fue que se encarnó, no pudo haber tomado de la... ¿Cuál es el adverbio que usa ahí el escritor de Hebreos cuando dice de lo que participó de lo Mismo. mismo? Cristo participó de la misma carne y de la misma sangre de los ¿qué? De los humanos. Versículo 14, ¿cómo los llama ahí? De los hijos. De los hijos. Es decir, de los seres humanos. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. al que tenía el imperio de la... De la muerte. Entonces al diablo. ¿Qué es lo que destruye a nuestro Señor? ¿El cuerpo? El pecado, la muerte. No vino nuestro Señor a destruir la materia. Nuestro Señor no vino para destruir el mundo, la creación material, sino a destruir ¿qué? El pecado. Y en este caso dice destruirla, algo más específico, la muerte. Claro, porque el aguijón del pecado es la muerte. Déjame hacer una pregunta, hermano. Bien, ¿No hay pues. un pasaje donde dice, el Señor Jesucristo dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo por él sea salvo? Salvo, exactamente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, a condenar al pecado en su carne. No a condenar la carne, sino a condenar al pecado en su carne. Para eso hizo la encarnación. Para eso tomó carne. No para destruir la carne mala, sino para destruir al Pecado. y entonces redimir la creación material, redimir la carne. Uno dice, pero ¿para qué la redime? Pero ¿cómo que no es mala si precisamente vino a redimirla? Bueno, pero es que no es mala por creación, sino que vino a dañarse, a corromperse. Porque el día que ellos coman, ciertamente morirán. Y eso es lo que nuestro Señor vino a destruir. Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15, y librar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestra servidumbre? ¿La creación material? ¿Nuestro cuerpo es nuestra servidumbre, nuestra esclavitud? El pecado. Es el pecado. Por ninguna parte encuentro en la Biblia que el pecado, que la materia es, porque eso es lo que creían los gnósticos, que como la materia es mala, lo material es malo, entonces el alma está encerrada en una ¿qué? En una cárcel. Ay, pero luego así no pensaban los cristianos hoy día. ¿No? Que estamos encerrados en un alcatraz de carne y hueso y de sangre y de nervios y de tendones.
Eso se llama ¿cómo? Gnosticismo. Eso se da muchas veces cuando no se explica bien en una clase, en un estudio, cuando habla Pablo en Romanos también en cuanto a la lucha entre la carne y el espíritu, entendiendo la carne nada más como una manifestación de lo que es el mundo, el pecado, claro, no lo material en sí, ¿verdad? Claro. No porque todavía vivo en este cuerpo, dice la gente, no, puede vivir 1000 años en ese cuerpo. Ya, el problema no es eso, sino el pecado. La carne ahí, Nuestras concupiscencias. Concupiscencia. la carne ahí es una referencia a las pasiones Deseos internos. o a la concupiscencia. Una palabra que usa Pablo ahí para esa carne es sarx. No es soma, es el cuerpo. De ahí viene la palabra somático. ¿Qué es lo psicosomático? Lo material. Lo que tiene que ver con psico y soma, psicosomático. Sarx es la palabra que usa para carne. Pero carne, en ese uso que le da Pablo, tiene que ver con las pasiones y con la concupiscencia. Aunque pasiones y concupiscencia se traduce también, o traduce también la palabra epitumea. O epitumia. ¿Soma otra vez? Cuerpo. Soma. El cuerpo de carne y hueso y sangre y tendones y nervios. En el libro de Great Gatsby que tomaban Soma. En el libro de Great Gatsby. The Great Gatsby. The Great Gatsby. Que Soma. Bueno, entonces Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ok. Socorrió. Socorrió es una traducción que tiene ahí de la palabra lambano en griego. Y la otra traducción es tomó. Y otra mejor traducción es retomó. O tomó para sí. ¿Lambano en griego? Claro. O una forma de lambano, epilambano. Déjenme leer esa traducción. Versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí naturaleza de ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham. Mejor dicho, si hubiera tomado naturaleza de ángeles, hubiera salvado a quienes. A los ángeles. Pero tomó naturaleza de quién? del hombre. De los hombres. Pero ¿cómo pudo haber tomado naturaleza de los hombres si supuestamente la naturaleza de los hombres es mala? Lo que es malo es él. Pero por cuanto tomó naturaleza de hombres, ¿salvó a quiénes? Por lo tanto, la naturaleza humana que tomó fue según de los hombres según su especie, como dice cuando creó a Adán. ¿Me deben entender, hermanos? Y salvar entonces al hombre y aquellas cosas que estaban bajo el dominio del hombre y que cayeron por el pecado del hombre. Pero al rescatar al hombre otra vez para el dominio bajo Cristo y ya no para el dominio bajo Satanás, porque está hablando de la servidumbre, librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces salva, redime, redención a el hombre pecador y a las cosas que estaban bajo el pecado por cuenta del pacto y esas cosas que el hombre entregó su dominio al diablo, incluido al hombre mismo. Versículo 17, por cuanto por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿En qué debía ser semejante a sus hermanos? ¿En qué? En todo. En todo semejante a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿Los ángeles? No. Ah, pero como los testigos de Jehová,
Y los mormones dicen que los hermanos de Jesús son ¿quiénes? Los ángeles y el diablo. Pero aquí los hermanos de Jesús son ¿quiénes? Los hombres. Pero ¿cómo que los hombres somos hermanos de Dios? No, es que no está hablando de la naturaleza Divina, sino de la naturaleza humana. humana. Es decir, está hablando en términos de la encarnación. ¿Me deben entender, hermanos? Vino a ser entonces semejante en todo. O sea, tomar creación material. Semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Pregunta, ¿nuestro Señor es misericordioso solamente con el alma? ¿Nuestro Señor solamente salva entonces el alma? Nuestro Señor es misericordioso también con la creación material. No salva solamente el alma, o el intelecto, o el espíritu, o la mente, sino que salva el ser humano completo. Por lo tanto, hermanos, miren, cuidado. Cuando se habla, por ejemplo, de que al nacer de nuevo, ¿qué es lo que nace de nuevo en el hombre? ¿El cuerpo o el alma? El alma. Todo, debería ser todo, ¿no? Las cosas son hechas nuevas. Lo que nace de nuevo es el hombre a una relación con Dios. Es que no hemos entendido todavía lo que nuestro Señor le explica a Nicodemo. ¿Cómo puede? Un hombre viejo nacer de nuevo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No, Nicodemo, es que no es el cuerpo lo que nace de nuevo, sino el alma. ¿Eso es lo que le dice nuestro Señor a Nicodemo? No. ¿Qué quiere decir que nazca de nuevo del agua y del espíritu? ¿Qué quiere decir que nace de nuevo del agua y del espíritu? ¿Cómo así nace del agua? Cuando pasa por el agua. Bautismo. Es un bautismo, es decir, es limpio para con Dios. Es una nueva criatura con respecto al pacto. Es una persona ahora perdonada, es una persona redimida, es una persona de otra familia, es una persona con otro estatus frente a Dios nuestro Señor, o otra relación con Cristo. Es una persona de un nuevo pueblo. ¿Me debo entender? Es una persona de una nueva nación. ¿Cuál es nuestro pueblo? ¿Cuál es nuestra nación? El pueblo de Dios nuestro Señor. Es una persona con otra identidad. Dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 3. Nosotros tenemos ahora las bendiciones ¿de quién? De Abraham, por cuanto somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham, del padre Abraham, por lo tanto de la nación de Israel. por lo tanto del pueblo de Israel. por lo tanto tenemos las bendiciones de, y luego dice Pablo también ahí, tenemos la herencia de Abraham. ¿Quiénes son los que tienen la herencia de Abraham? Solamente los que tienen La fe. la materia de Abraham, El linaje. los que tienen el linaje según la encarnación de Cristo, porque Cristo vino a redimirlo todo. ¿Me deben entender, hermanos? Versículo 18, perdón, terminemos de leer el versículo 17. Dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Los pecados de cuál pueblo? de Israel. No de todos aquel que nace. Pero fíjense que no dice pueblos, sino dice pecados del... Pueblo. ¿Cuál pueblo? Escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? Nosotros, sus hijos. ¿No es Israel? El Los que verdadero. tienen fe. Es que ¿cuál es Israel entonces? Israel es los que han creído en Cristo Jesús, los que han... El pueblo de Dios, Israel de Dios, son los que por la fe han sido, Redimidos. han sido injertados en el pueblo de Dios nuestro Señor. Entonces, una persona que cree está en Israel, como otra persona que cree, y se llamaba un tal Abraham, o un tal Isaac. Fijémonos ahí que nuestro Señor está redimiendo la creación material en cuanto a pueblo, en cuanto a nación. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que el cristianismo, la doctrina cristiana, ha conocido como cristiandad.
Cristiandad se refiere al mundo material y cultural redimido por Cristo. El mundo tanto material como cultural redimido por Cristo es la cristiandad. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas en lugar de ir para Génesis capítulo 1 si estamos hablando de la creación material? ¿Por qué es necesario entender la creación material en términos del pacto de Dios nuestro Señor? En términos de Cristo y del Evangelio. ¿Es que Génesis capítulo 1 no enseña la creación material en términos del pacto de nuestro Señor, de Cristo y del Evangelio? Sí, pero para entenderlo completo, comencemos por el Nuevo Testamento. Versículo 18. ¿Por qué? Dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, hermanos, ¿qué en Cristo fue lo que padeció? Su naturaleza, ¿qué? Humana. Su naturaleza divina o su naturaleza creada. ¿Qué fue lo que padeció en Cristo? ¿La naturaleza divina o la naturaleza creada? ¿La deidad o la humanidad? La humanidad. La humanidad de Cristo. Pero el Hijo de Dios, la naturaleza divina, participó de esos sufrimientos, lo que hemos dicho en varias ocasiones acá. Si nosotros nos invitan a un velorio, ¿quién participa de esa? Perdóneme. ¿Quién sufre esa muerte en su propia naturaleza? Se muere. Pues el muertito que está ahí. Nosotros participamos de esa muerte, de ese sufrimiento, pero no somos los purititos, como dicen los hermanos. No somos en esencia aquellos, en sustancia, aquellos muertos. Entonces, asimismo, nuestro Señor participa de muerte, la divinidad participa de la muerte de la divinidad en la persona de Cristo. La divinidad participa de la muerte de la humanidad. La naturaleza divina participa de la muerte de la naturaleza creada. Entonces, en ese sentido, para socorrer a los que son tentados, socorrer a la creación material, o mejor, a todo lo que es creado, en este caso, al ser humano. Entonces, esa es la relación entre la creación material y la redención, el Evangelio. Es que esto lo menciono, hermano, porque es que nosotros no podemos estudiar la creación como algo aparte de las demás escrituras. Algo aparte de toda la Biblia. Algo por allá. Por eso es que uno casi no estudia la creación ni el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento de algunas cosas, porque le parece que están muy lejos, desconectadas del Evangelio y de la creación y de Dios y de su voluntad. Ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 12. ¿12? Ujú. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué algunos entre vosotros, dice Pablo en Corinto, decían que no, predicaban, enseñaban, afirmaban, hacían proselitismo, propaganda de que no había resurrección? ¿Por qué? Por los gnósticos. Porque lo material Era malo. es malo. Entonces, ¿para qué queremos resurrección? Mire que casi siempre cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿cuál es la última esperanza, lo último que desearía ver usted? Casi siempre un cristiano le dice que mi última esperanza es que, la última, que mi alma sea llevada con Cristo. La última. Pero ¿cuál es la última esperanza? ¿Qué dice Pablo ahí? La resurrección.
Fíjese, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero ¿para qué vas a resucitar a Cristo si no necesitas cuerpo ya? Si ya Cristo murió por mis pecados, ¿ya para qué necesita cuerpo? ¿O para qué quiere? Si al fin y al cabo el cuerpo es una cárcel, dicen los gnósticos. Señor, ¿para qué quieres cuerpo? Por eso habían unos gnósticos después que decían que cuando nuestro Señor subió al cielo, ¿qué pasó con su cuerpo mientras llegaba al trono de Dios? Se le chamuscó en el sol. Se le quemó en el sol y se le disolvió. Pero el cuerpo no es malo. Mucho menos es un cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué resucitó? ¿Cómo resucitó Cristo nuestro Señor? ¿Una parte nomás? ¡Todo! Fue solamente la apariencia de resucitado. Era solamente la piel. Era solamente la piel y debajo de la piel alma, porque el alma sí es buena. Era todo. Así como participó de cuerpo y de sangre. Todo, su cuerpo, sus huesos. Todo. Todo. Por ejemplo, dicen los profetas, le arrancaron la barba. Pelo ya no tenía. No, el pelo es malo también. Todo nuestro Señor resucitó. Pero un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. No, es que la materia es mala otra vez. ¿Por qué, hermano? ¿Pero por qué insiste? Pues porque tiene, qué sé yo, es malo. No, eso es gnosticismo. Entonces, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15, fíjese cómo dice. Y además, somos hallados falsos testigos. Falsos testigos de Dios, claro. Considerar que la creación es mala es ser hallado falso testigo de Dios. Porque Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó otra vez. Y si Cristo no resucitó, esto es impresionante, versículo 17. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. O sea, sirve para muy poquito. O sea, le sirve solamente para creer que se es libre, redimido y salvo en el alma, pero no en el cuerpo. Versículo 18, entonces, También los que durmieron en Cristo perecieron. ¿qué quiere decir dormir? Murieron. Morir. ¿Qué pasa si Cristo no resucitó? Los que durmieron en Cristo, ¿quiénes están dormidos? Los que han creído antes de que Él viniera. ¿Quiénes están dormidos? No, Los cuerpos. ¿El alma está dormida de los que murieron? El alma no, el No. cuerpo. El cuerpo. El cuerpo duerme, el alma. Por eso dice, los que durmieron en Cristo el acto de dormir es el cuerpo esperando la resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con los que durmieron? Perecieron, ya quedaron ahí podridos. Si es que Cristo no resucitó, quedó ahí corrompido el cuerpo para siempre. Versículo 19. Si solo Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. somos los más miserables de los hombres y solamente ¿qué? esos considerados conmigo. Conmiseración es ser digno de misericordia, porque es un miserable. Entonces somos miserables, dignos de conmiseración, si solamente esperamos ¿qué? Esperamos en Cristo. ¿No? Si solo esperamos en... ¿Qué dice ahí? Versículo 19. En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Somos unos miserables. Somos los más miserables si solamente esperamos en... ¿Cómo dice el versículo? Si solamente esperamos en... En Cristo. No, otra vez, versículo 19.
Confiemos en lo que dice ahí. Dice Confiemos. que en esta confiemos. vida solamente esperamos en Cristo, somos los más hombres. dignos de conmiseración Entonces, de todos los Entonces, hombres. solamente esperamos en qué. Está ahí. En el mundo. En la carne. Otra vez leamos versículo 19. Esta vida. Leamos, leamos. Ok, sí, ¿Cómo en- dice? Si solo esperamos. esperamos. Esta vida. En esta vida. ¿Sí dice ahí, en esta vida? Que en esta vida solamente esperamos Exacto. en Cristo. Entonces, si solamente esperamos en. Esta vida. ¿Cómo dice? En En esta vida. esta vida. Si solamente esperamos en esta vida, Solamente esperamos. ¿somos qué? Miserables. Si solo esperamos en esta vida, somos miserables. Ay, no. Entonces, o sea, la esperanza es de otra vida, una vida eterna, ¿no? De una vida eterna. Pero la vida eterna no es solamente del Vida no tiene Alma. alma, Sino, sí, y el cuerpo. sino también del, Cuerpo, porque lo dice. de la materia, del cuerpo. Entonces, como si no esperamos en la redención. Si solamente esperamos en esta vida, si Dios no es capaz de redimir, bendecir y prosperar mi cuerpo, sino solamente en esta vida, Cuando muera. Y no cuando muera. ¿Ya? ¿es capaz nuestro Señor de prosperar mi cuerpo después de que yo muera? Sí. Sí. Cuando muera. Espero que el Señor prospere mi cuerpo después de que yo muera, Sí. Sí. porque si no soy un Esta vida y en la otra. miserable. Si yo tengo más esperanza o únicamente esperanza después de mi muerte por el Alma. alma, soy un Miserable. miserable. Casi siempre cuando uno le pregunta, hagan el experimento, hagámoslo. Mire que me dieron una entrevista para hacer, una encuesta. ¿Cuál es la última esperanza que usted tiene? Muy rara vez espera uno o escuchará uno. Es La cierto. última esperanza que yo tengo es, como decía Job, De oídos Verlo. que haya visto, más Verlo ahora con- los ojos. con mis, Mis ojos. con mis propios ojos lo veré. Y eso espero. Pero eso ¿por qué lo cree uno? Porque por el concepto que tiene de la Creación Creación. material. y el concepto que prima acerca de la creación material es el, o sea que ¿qué? La materia es Es mala. mal. Que la materia es mala. Y ese es un concepto ajeno a las escrituras. Por eso, fíjense el versículo 26. Leamos desde el versículo 24 en adelante. Perdón, desde el 22, porque así, Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. todos en Cristo serán vivificados. Pero cada uno Cristo. en su debido orden. Cristo, las primicias. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia que tenemos de que nuestro Señor redimió la creación el material? resucitó. ¿Cuál es la primera Su evidencia? resurrección. La resurrección de quién. De De- Cristo. Y cuando resucita Cristo, ¿qué es lo que resucita? Todo. todo. Todo, todo, todo resucita, toda su humanidad. Todo lo que compone y hace parte de su humanidad. Todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Primero, Cristo. Luego, En las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿cuándo resucitarán los que son de Cristo? Cuando regrese. Cuando Él, En su segunda venida. cuando Él venga en su segunda venida, será la resurrección. ¿Qué más? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego vendrá el fin. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces el Señor someterá a todos Enemigos. su enemiga es la creación material. No, No, la muerte. Entonces Él someterá a todos sus enemigos. Todo sistema contrario a Dios. Es decir, a todo Cristo. todo anticristo. Y cuando Juan dice que el anticristo ya está en el mundo, es porque el Señor comenzó ya a someter a sus Enemigo. enemigos, a todo anticristo bajo de sus pies. Versículo 24 y 25. luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Todo. Porque Suprimir, perdóneme, hermano. Suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Por qué es menester que él? 25. El 25, que él Porque reine. preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus Todos sus enemigos. Pero no es la materia el enemigo, al contrario. Viene a redimirla. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál es el último enemigo que el Señor destruirá? ¿El anticristo? La muerte. La muerte. Es decir, el último enemigo que destruya, lo destruirá ¿en la qué? ¿Cómo se llama ese evento en que el Señor destruye la muerte por completo? Resurrección. Resurrección. ¿Cuál es el último enemigo que destruirá a Cristo? La La muerte. muerte. Y ese evento se llama la Resurrección. Entonces, esa es la consumación de la redención de la creación material. ¿No deben entender, hermanos? La consumación. ¿Qué quiere decir consumar? Terminado. Consumar. La consumación de la redención. Es decir, se termina la liberación, redimiendo al mundo material por completo. Y eso es eliminando la muerte. Ese es el último enemigo a vencer. Esa es la última batalla. ¿Me voy a entender, hermanos? En términos apocalípticos, por ejemplo, Armagedón es una batalla, una guerra. ¿Pero cuál es la última batalla? La eliminación de la muerte. ¿Vencer al diablo? La muerte. ¿Vencer al anticristo? Es vencer la muerte. Esa es la última batalla. La última batalla se da en un evento que se llama la resurrección. Ese, hermanos, es ante los ojos de Dios nuestro Señor la doctrina que Él nos enseña del valor de la creación material. Vamos a Romanos capítulo 8. Un pasaje que hemos leído tantas veces acá. Romanos capítulo 8. Leámoslo otra vez y luego pasamos a Génesis capítulo 1. Romanos capítulo 8. Versículo 21. Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta ahí. ¿Qué es lo que espera la creación entera? La creación material. Ser libertada. Ser libertada. ¿Qué espera la creación total? ¿Ser eliminada? ¿Ser destruida por completo? No, ser libertada. ¿En qué tipo de libertad? ¿En qué tipo de libertad? De la misma, la libertad como la libertad de quiénes? Versículo 21. ¿En qué tipo de libertad o libertad como de quiénes? ¿Cómo dice el versículo 21? 21. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. En la misma libertad de la libertad de los. Hijos de Hijos de Dios. Dios. ¿Cuál es la libertad última de los hijos de Dios? La libertad de la muerte. La libertad de la muerte. Es decir, la misma creación espera ser librada de esa corrupción que implica que muere. Quitar la muerte de la creación entera. Es una cosa poderosísima que espera la creación y que por lo tanto debemos esperar. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos debemos esperar la eliminación de la muerte. De la La corrupción. tierra espera. La tierra misma lo espera. Es algo muy lindo. Los cristianos son los verdaderos ecologistas, pues, si lo ponemos en esos términos. Los cristianos son el cristianismo es el verdadero partido verde. Sí. El otro partido verde es una retórica, es la esclavitud del hombre a la creación, la esclavitud del hombre a la naturaleza, la esclavitud del hombre a los animales. No, si matas una gallina y te la comes, te echan a la cárcel. La esclavitud del hombre. Si pescas un pescado allá, porque es un pescado yo no sé cómo, a la cárcel. Si pasa un pájaro por tu propiedad, tienes que pagar. Es la esclavitud del hombre
a la creación material. Pero al contrario, al revés, fuera de el hombre ser esclavizado a la creación material, el hombre es librado por Dios, esa es la redención. Y la misma creación también. ¿Me explico, hermanos? Entonces, vamos a Génesis capítulo 1. ¿En qué consiste esa creación? La creación es eso, creación. ¿Qué quiere decir creación? La creación, estamos hablando de la creación material. Es eso, que es creación, es decir, no es. ¿Cuál es el antónimo de creación? Eternidad, ¿no? Hecho. Creado. Creado. No, Creador. Creador. Cuando decimos que es creación es porque no es creador. No es creadora. Y ciertamente, hermano, entonces no es eterna. Porque tiene un principio. Ciertamente no es eterna. Porque no tiene un principio. Berkov, por ejemplo, habla del descubrimiento de la leyenda o del mito babilónico de la creación. Pero ese no es el término que deberíamos usar. No hay un descubrimiento del mito babilónico de la creación. Porque la creación no es ningún mito. Primero. Segundo, porque en cualquier cosa que no sea el cristianismo, la creación siempre ha estado ahí eternamente. Hay algo además de Dios que ha estado ahí. Por lo tanto, la creación ha sido eterna. O es eterna. En el maniqueísmo, por ejemplo, la religión de Maní, o en el zoroastrismo, o la religión de Ahura Mazda, o en la filosofía platónica, neoplatónica, o en el naturalismo aristotélico. Dios, para crear, echa mano de algo y entonces crear. Dios, para crear, echa mano, utiliza algo, un material, y crear con ese material. O el Dios creador es un Dios que está en competencia con otra cosa además de Dios. Es decir, con otro Dios. Es decir, lo que los cristianos vemos como una cosa creada. Porque para los cristianos solamente el creador es lo que existe antes de la creación. Por lo tanto, si hubiese otra cosa además del creador antes de la creación, es porque esa cosa también Es Dios. es Dios. Y también es creada, porque no pueden haber dos dioses. Uno de ellos creó al otro. Hubo de haber creado al otro. ¿Me voy a entender, hermanos? En los mitos mesoamericanos, antes de la conquista, los dioses viven en una guerra eterna, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando el hijo de Coatlicue, Huitzilopochtli, le quita la cabeza a su hermana, ¿qué pasa con la cabeza de la hermana? La echa a rodar por una montaña. Entonces ya hay cosas antes o juntamente con los dioses, aunque los dioses tengan algún poder creador. ¿Me voy a entender? Hermano, tengo una pregunta, que siempre he tenido esa pregunta. Cuando Dios creó primero al hombre, y a la tierra y al hombre, o a los seres espirituales primero. Creo que se la pregunté anteriormente. Sí. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Que en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ellos. ¿Verdad? Entonces no hay una creación antes de la creación, pero que si los ángeles fueron creados antes del hombre, No se sabe. Solo de los Sí, porque en los libros que estábamos viendo ahí, todos, algunos tocan en cuanto a la primera creación y la segunda creación, refiriéndose a la primera creación a la creación de los ángeles. ¿cómo se llama el evento de la creación de todo? ¿Cómo es un adverbio o un nombre? Ahí queda Moisés. ¿Cómo se llama ese evento? El principio. principios. Principio.
Recuerda que eso hablábamos en unas clases anteriores. Ya. En hebreo. O en griego. El principio, el principio. Dios creó. Elohim. Bará. Bará. Creó. En hebreo. Egeneto. En griego. Bará en hebreo y Bará en hebreo quiere decir creó de la nada, o sea, ex nihilo. En latín, ex nihilo, de lo que no es. Pues la palabra egeneto, que a veces se traduce en griego también llegar, hacer. No quiere decir simplemente teológicamente como en inglés un become. ¿Me voy a entender? Porque el significado no es semántico del griego, sino teológico del principio, del Bereshit y de la G. Es decir, Bará quiere decir crear de la nada. Creó la esencia misma de las cosas. Entonces, el evento de la creación incluye todo, incluido el mundo angelical. Por ejemplo, si vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, por Cristo, algunas tradiciones dicen él y otras por ¿qué? La proposición más apropiada es por él. Que cuando Cristo creó todo, fue creado por él, por Cristo. Por él fueron creados. Incluye también no solamente lo material, sino Lo angelical. lo angelical. Y el mundo, Entonces, el diablo fue creado por Cristo. claro, el diablo fue creado por eso Cristo es soberano sobre el diablo. Claro. Pero fíjense que dice por él, por Cristo. ¿Cuándo lo creó? Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Al verbo. principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él está en el principio con Dios. Dios. todas las cosas por él fueron Hechos. en el principio. Génesis capítulo, ¿dónde estábamos? 1, versículo 1. En el principio. Entonces en una sola Un solo evento. creación. Claro. De los ángeles no hacen parte de otra creación aparte a la creación de Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 2, que son un solo evento creador. Ok. De crear todo. Hay una teoría del abismo en la creación, en cuanto a la creación. En inglés le dicen teoría de gap theory o teoría del abismo. Abismo, gap. ¿Qué es un abismo? Es un huecazo que no se puede salvar. Es un hueco inmenso, una depresión que no se puede salvar, no se puede ir de un lado o de una orilla a la otra. Entonces, ¿por qué le llaman a ese evento o esa teoría del abismo? Porque algunos han interpretado, alguien lea otra vez, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces algunos creen que el abismo es un hueco inmenso de tiempo que está entre el versículo 1 y 2. El versículo 2 describe al 1 y los versículos 3 en adelante. ¿Me voy a entender? Que esto es un huecote, Un hueco de tiempo. un hueco de tiempo inmenso. And then you said interval? ¿Mm? Interval? Pincho. En inglés le dice, en inglés le dicen, es un hueco gigantesco que no se puede salvar. No se pudo salvar, es decir, una cosa fue el universo antes y el orden de ese universo o de esa creación, y otra cosa es el nuevo universo. Eso tiene unas consecuencias graves, hasta incluso en la ciencia, de carácter mitológico. Como el señor Stephen Hawking, ese astrofísico que sufre esa enfermedad que no lo deja moverse, difícilmente puede hablar. Por ejemplo, dice él que hay universos, este es un universo y este es otro universo, que de alguna manera se comunica por medio de un túnel o ¿cómo se llama eso? Túnel del gusano, como los túneles que hacen los gusanos en la tierra, pero que eso no se necesitan condiciones físicas cataclísmicas para poder atravesar de un lugar a otro. Se necesita viajar a la velocidad de la luz o por más allá de la velocidad de la luz, o se necesita atravesar un hoyo negro, ser sometido a unas condiciones de presión de neutrones gigantescas. Fantasías, mejor dicho, mitos, especulación. Primero que todo, no hay tal cosa. Ahora, en la teología evangélica, el señor Scofield es uno de los mayores predicadores o maestros de tal doctrina. Claro, porque Scofield necesita justificar que Dios un tiempo actúa de una manera, otro tiempo actúa de otra manera, otro tiempo actúa de otra manera, y Dios por un tiempo salva de una forma, otro tiempo salva de otra, y otro tiempo salva de otra, y otro tiempo salva de otra. Es decir, según la determinada dispensación. Bueno, si hay dispensaciones en este sentido, ¿qué hay tiempos históricos en que el Señor derrama su gracia de una manera particular frente a otros tiempos históricos? Por supuesto, eso es dispensacionalismo, pero no que el Señor salva de una manera distinta o sin su espíritu. ¿Me doy a entender? ¿Por qué entró el pecado al mundo y la muerte? ¿Por qué? Por un hombre que se llama. Entonces no hubo una creación antes del versículo 3 que no gozó de la gracia de nuestro Señor por alguna razón o por el pecado, y que también sufrió la muerte, y por lo tanto nuestro Señor otra vez volvió a crear otra creación. La humanidad, la creación, sufre la muerte, pero nuestro Señor no elimina esa creación para crear otra creación. ¿Me deben entender, hermanos? Sino que el Señor redime a esa creación que nuestro Señor hizo desde el principio. Eso, pero no verlo así tiene unas consecuencias funestas grandísimas. Una de esas es, por ejemplo, tiene que ver con el evolucionismo. En el evolucionismo es necesario acabar con una especie para que dé lugar a otra especie, y así redimir la materia. Esta especie es
de pronto no moralmente mala, pero por creación biológicamente mala o inferior, y por lo tanto es necesario que esa materia se redima pasando a un tipo de especie superior. ¿Me doy a entender? Las consecuencias son graves en materia ética y moral, porque entonces es necesaria otra ética u otra moral aparte a la que Dios haya dado, creado primero, y pasar a otro tipo de ley. Tendría que estar creando leyes para Claro. la creación. Las consecuencias teológicas son graves, porque entonces comienza uno a decir, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8 de la ley del Espíritu o de la ley de Cristo, está hablando de otra ley que no es la ley de Dios nuestro Señor. En el Antiguo Testamento hay una manera de salvarse y hay una gracia en el Nuevo Testamento, y hay otra manera de salvarse y otra gracia en el Antiguo Testamento. O hay un pueblo en el Nuevo. El ebionismo a principios del cristianismo, en el siglo I, siglo II, era tan radical, pero esto ya era una herejía tremenda. Decía que sí, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Y por lo tanto el Antiguo Testamento pueda que sea una revelación, pero de otro Dios. El Nuevo Testamento pueda que sí sea una revelación, pero de otro Dios. ¿Me doy a entender? Porque ve la maldad en la creación misma como tal, o porque separa de la creación una primera creación y una segunda. Otro peligro: si hay una primera creación y una segunda creación, puede también haber una tercera creación. Entonces nosotros podemos creer que así como hubo una primera y ahorita hay una segunda, nuestro Señor va a hacer una. Y entonces malinterpretamos cuando dice Pablo, por ejemplo, somos una nueva criatura, una nueva creación. Pero no es nueva creación en cuanto a sustancia, esencia, sino que es una nueva creación ya no sometida, sujeta al pecado, a la cual fue sometida y sujeta, por cuanto por un hombre pecó, todos los demás pecaron y la muerte entró a la creación. Y eso es lo que algunos predican en el Apocalipsis, cuando lo ven como el final. Como Pues el que no haya predicado eso, que vote el primer bibliazo. y que, Porque todos que hemos luego dice predicado que eso, habrá eso, como el Señor nos nueva ilumina. creación, que todo tierra nueva, cielo nuevo. Claro. Entonces en esos versículos se basan. ¿Ya? No, Donde el que, John dormirá con el niño. Y el que no haya predicado eso, que vote la primera Biblia de Scofield. Todos lo hemos predicado. Ah, pero bueno, el Señor nos da luz. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu vabohu es la traducción en griego. Perdón, es el original en hebreo. En hebreo, tohu vabohu. Tohu, desordenada, va y bohu. Tohu vabohu. Fíjese esto, a veces han dicho, no, mira, ¿te das cuenta? ¿Cómo pudo haber estado desordenado? ¿Cómo no pudo haber sido una creación caída? De otra manera no habría desorden. Porque si nosotros leemos, entonces utilizan 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14. El apóstol Pablo, cuando enseña acerca del ministerio, de los dones del Espíritu Santo, enseña que no se haga todo, que se haga todo como decentemente y en orden, porque lo que no se hace así es pecado. ¿Te das cuenta que antes sí hubo pecado? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenado simplemente quiere decir sin orden. Desordenado quiere decir sin orden. Otra palabra para eso: caos. Es decir, que todavía no está en forma de cosmos. Es que la palabra cosmos quiere decir, es decir, que tiene un gobierno definido y una ley definida, completo.
gobierno y una ley definida, completa. En otras palabras, nuestro Señor crea el cielo y la tierra, pero el cielo y la tierra están en un estado salvaje. Pero ¿cómo, hermano, vas a decir que salvaje si todavía no hay selvas? ¿No es que todavía no hay...? No, salvaje estoy utilizando no en términos de la jungla, sino salvaje en términos de que no hay un orden, de que no hay un gobierno, de que no hay una civilización. Entonces, en la medida que el Señor a ese cielo y a esa tierra les da una forma, entonces va dándole lugar a ese desorden. Por eso, otra manera de traducir desordenado es sin forma. Sin forma, es decir, que no tiene un cosmos, es la misma cosa. No es que sin forma y sin orden sean distintos, como dicen uno. Por eso me gusta más una traducción que dice sin forma, no. Se refiere a lo mismo, que no tiene ese orden, ese cosmos. Ese orden o esa figura o forma que nuestro Señor le da ya en el día sexto. En el día sexto el Señor ya le da forma. Ya le da orden. Pregunta: ¿está el orden completo después que nuestro Señor termina la creación en el día sexto? Como debería ser la creación, el cielo y la tierra, Sí. después del día sexto. Todavía le falta orden. Le falta orden. Después del día sexto, ¿Dios qué le dice a Adán? ¿Qué harás con la tierra? Multiplícate. Claro. No que le falte creación, como dicen unos. Porque fíjense, algunos dicen, como todavía nuestro Señor le dio orden a los seres vivos que se multiplicaran, ¿qué quiere decir? Que nuestro Señor no terminó la creación. Pero la Biblia dice que Dios lo creó ya todo. Todo. Entonces no es que hagan falta cosas, sino que... Se vaya dando el orden. Claro. ¿Me voy a entender, hermanos? Sí. Pero si uno cree que el orden es cosa de creación, o perdóneme, claro que pertenece al asunto de la creación, pero no es la creación. Mire, por ejemplo, yo entro a mi cuarto, o me levanto. ¿Está todo lo que tiene que tener el cuarto? Bueno, sí. ¿Está en orden? Eso no quiere decir entonces que voy a crear más cosas, si es que ya están todas, sino que le doy orden. ¿Me explico, hermanos? Entonces no nos confundamos con respecto a la palabra desordenada, pensando que, nuestro Señor no había terminado la primera creación, perdóneme, que nuestro Señor había destruido o desechado o arruinado la primera creación para ahora sí darle orden, sino que simplemente creó los cielos y la tierra y se dispuso nuestro Señor a ordenar, o se dispone a ordenar. Claro, porque desde el versículo 3 lo que tiene lugar ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y dijo Dios, versículo 3. Era la luz y fue la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era. Bueno. Entonces lo que dicen los gnósticos es verdad. No. Que la creación material es mala. Pero es que está hablando de la luz, no de la materia. Y la luz es energía y no átomo. No, eso son pavadas. Son discusiones simplemente especulativas. La luz es buena. Mire que lo primero que crea nuestro Señor en ese escenario que es el cielo y la tierra es que la luz. Por eso la luz tiene un puesto especial en la creación y en la revelación. Tan especial que algunos se han confundido y lo primero que adoran es la luz. Y como la fuente de la luz creen ellos es ¿cuál? El sol, pues adoran el sol y luego las estrellas. Pero tiene un lugar tan especial la luz que nuestro Señor llama a Cristo, por ejemplo, Juan capítulo 1. ¿Cómo llama a Cristo? La luz. ¿La luz qué?
Claro. Y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay distinción de cosas. En el mundo creado las cosas se distinguen. En el paganismo las cosas son todas lo mismo. Es igual, no importa. Una cosa es que Dios le da orden o le da forma a la creación. Pero otra cosa distinta es que la creación sea uniforme. El paganismo cree que el mundo es o deforme o uniforme. ¿Qué quiere decir deforme? Que no tiene absolutamente ningún sentido. No hay ley, no hay gobierno, es el caos. Uniforme es la tiranía, que solamente puede haber una sola forma. Una sola forma creada. Una sola forma creada. Por lo tanto, si hay solamente una forma creada, por ejemplo se dice, todo es el estado y fuera del estado no hay. ¿Quién dijo eso en el siglo XX? Un italiano llamado Benito Mussolini. Todo del estado, todo por el estado y nada por fuera de él. Está uniforme. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? Que fuera de que no hay salvación. De la Iglesia Católica Romana. Por eso los hermanos separados, como nos llama el Concilio Vaticano número 2, dice, los hermanos separados sí gozan de alguna gracia, pero no de la plenitud de la gracia, porque están por fuera de la Iglesia Católica Romana. Uniforme. ¿Me explico, hermanos? Otra forma de uniformidad. No hay vida cristiana si no es dentro de la iglesia. Son varias formas de uniformidad. En el nacionalismo, no el estatismo, sino el nacionalismo. No tienes vida ni prosperidad si no eres parte de la nación. ¿De cuál nación? Pues ojalá la nación de esta raza, es el nacionalismo, ¿no? Es un totalitarismo ya no de tipo comunista, sino un totalitarismo de tipo nacionalista, por raza, el racismo, en fin. Pero nuestro Señor no crea una creación uniforme, sino que desde el principio comienza a distinguirlo todo. En el uniformismo, una persona no es salva, buena o redimida si no se parece a otra persona. Entonces dice, yo no creo que usted sea cristiano. ¿Por qué? Porque no se parece a un cristiano que yo conozco. Cuando Pablo dice ser imitadores de Cristo nuestro Señor. Él es, sí, la imagen, Él es la orden. En Él y solamente en Él hay la perfección. O una iglesia no se parece a otra porque no se parece a otra iglesia. Y entonces los católicos romanos dicen, todos son sectas. Porque ninguna iglesia se parece a otra. Pero la iglesia no es uniforme. O no hay familia porque no se parece a esta familia. O no hay estado que no se parece a este estado. O no hay personas porque no se parece a una persona, en fin. Pero nuestro Señor dice, versículo, ¿qué habíamos quedado? 6. Y dijo Dios allá, expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separe. Desde el versículo 3, fíjense que desde el versículo 4 nuestro Señor está separando. ¿Qué separó en el versículo 4? La luz de las tinieblas. En la creación hay separación. Y eso no quiere decir que se atente contra la unidad. En la familia, por ejemplo, hay separación. Lo que no admite nuestro Señor es que haya divorcio.
En la iglesia hay separación, sí. Lo que no permite a nuestro Señor es que haya eso, división eclesiástica como tal. Pero separación, sí. De una iglesia surge otra iglesia, como de una familia surge otra. Versículo 7. Perdónenme. Versículo 5. Llamó Dios a la luz. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, esos son los estadios de la creación. Puedo hacerle una pregunta, hermano. Cuando dice Dios ahí, separó Dios las aguas de las aguas, ¿a qué aguas ahí se está refiriendo? Océanos Claro. y Hay una primera separación de aguas. Una masa completa de agua separada de otra masa completa de agua. Entonces, el versículo 6. Y dijo Dios, haya firmamento en medio de las. Entonces, ¿qué es lo que separa las aguas aquí? No, otra vez, versículo 6. ¿Qué separa aquí las aguas? Las aguas una expansión. La expansión o Firmamento. Entonces, ese firmamento es el Cielo, el la cielo. atmósfera. Entonces el Señor, exacto, separa unas aguas de arriba de otras aguas. No, pero Esa es la primera separación de aguas. Va a haber otra después. Ok, entonces cuando dice las aguas de arriba, ¿qué aguas se está refiriendo? Las nubes del vapor, ¿Qué se cayó en el diluvio? la lluvia. Lluvia, ¿no? Las aguas. Ok, Y todavía quedan aguas. por cuestión de Evaporación. la evaporación. Versículo 7. Hizo Dios el firmamento y Dios apastó. la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Claro, en 2 Corintios capítulo 12, por ejemplo, dice el apóstol Pablo que subió al Tercer cielo. tercer cielo, ¿no? Más allá de la expansión, más allá de las aguas. Tercer. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielo, cielo. y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Fue la tarde. Entonces ya es la segunda fase. Entra la tercera fase, versículo 9, y dijo, Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fíjense fue que el así. Señor va separando. Primero separó la luz de las, Tinieblas. luego separó las, Aguas. y ahora separa las aguas de, Otras aguas. no, Fue la expansión. de lo seco, Tierra. de la tierra. Porque nuestro Señor está preparando el orden o la forma de las cosas, de la creación. Pues, ¿cuántas creaciones hay? Que haya una sola creación quiere decir que hay un solo Creador. creador, claro. Y en la creación como tal, porque como hay una sola creación, ¿hay un solo género de cosas? No. El Señor va separando. No hay un solo género de cosas. Es decir, es importante tanto lo universal como lo particular. Es importante tanto lo uno, la unidad, como la variedad. Cada cosa tiene su lugar. Fíjense que, por ejemplo, nuestro Señor, eso lo vimos cuando vimos la doctrina de la Santísima Trinidad, nuestro Señor es uno en tres personas. Es una unidad en una variedad. Por lo tanto, lo que le da sentido ontológico, hemos hablado de eso ya muchas veces, ontológico, a la creación, es el sentido ontológico del Creador. No puede haber en todo una variedad sin unidad. Porque una variedad sin unidad quiere decir que hay muchos universos, muchas creaciones. No puede haber unidad sin variedad, porque quiere decir que en esa creación no hay entes separados de la creación. Y por lo tanto no hay entes libres los unos de los otros, ni distinguibles los unos entre los otros. ¿Me deben entender, hermanos? Es peligrosísimo las consecuencias de no entender eso. Por ejemplo, en los seres humanos hay variedad. ¿Cuándo creó nuestro Señor la variedad en los seres humanos? Cuando creó a la mujer. Claro, cuando creó a la mujer. ¿En cuánta especie hay una unidad? Dice Adán, esta sí es
Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Son de la misma especie, pero Pero hay varios. es separado, claro que sí. Hay una variedad, hombre y mujer. La consecuencia peligrosa de no distinguirlo es que a él se le llama ella y a ella se le dice Él. Entonces ahí resultan cosas que como que al concejal se le dice la concejala y a la juez se le dice la jueza. ¿Me debe entender? Y al pastor se le dice y hay obispa. El obispo y la obispa. La obispa. Entonces hay médico y médica. El padre y la madre. Ah, bueno, eso es otra cosa. Padre y madre. Fíjense que por ejemplo en inglés, woman es una contracción, woman, de wife of man, es la esposa del hombre. Por lo tanto es distinguible en su relación el uno del otro. Porque nuestro Señor va separando las cosas desde el principio. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y No es- vio Dios que era bueno. Amén. Nuestro Señor no solamente va separando, sino que va ¿qué? Llamando. Llamando, nombrando, mentando las cosas por su nombre. Nombre. Por lo tanto, Adán no puede llamar ¿a quiénes? ¿Cuál fue la primera tareita que el Señor le dio específica? No puede llamar a los animales, sino por su, Nombre. según la imagen de quién, que vio en quién hacerlo, no lo vio, pero que tiene de quién, de que lo hizo, de Dios nuestro Señor. Por eso es una ingenuidad, como dice Berkov, que la doctrina de la creación solamente se entiende por fe y la ciencia no. ¿Me explico? Porque el trabajo taxonómico es científico, es de ciencia. Pero por fuera de la fe no se puede hacer. Porque por fe creemos que las cosas hay que llamarlas por su Nombre. nombre. Eso es fe. ¿Quién me lo va a demostrar? Que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso es algo implícito en el alma humana. Implícito, es decir, Dios lo pone en su sitio, ahí. Suponemos que es así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces el Señor empieza a llenar la tierra y crea algo impresionante. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a esencia de lo que el Señor acaba de crear? Variedad. En cuanto a su esencia. Antes, Vivientes. vida. Vida. El Señor es Señor sobre la tierra y pone sobre la tierra lo que Él quiere. Pero no cualquier cosa, comienza a poner vida. El Señor es el Señor de la tierra, el Señor de las aguas, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? Ajá. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles cuando creían que el Señor no iba a morir crucificado sino ahogado? Entonces se maravillaron los apóstoles y dijo, ¿quién es este que tiene poder, autoridad sobre Los vientos. los mares, las aguas y los vientos y le obedecen. obedecen? ¿Por qué tiene autoridad? Porque Él la creó. Así es. Ese Señor que dijo cállate, fue el mismo que dijo hazte, hágase, sepárese, y la llamó por su nombre. Poder de su palabra. Con el mismo poder de la palabra, con que la cayó allá, la calmó, con ese mismo poder de la palabra aquí la creó. Claro, ¿cómo van a decir los gnósticos que eso es malo? Si lo creó con su palabra Así es. y vino a redimirla. Hermano, tengo una pregunta. Dígame. En ese pasaje, diríamos, cuando el Señor está en la barca y calma las aguas y la tempestad y todo, me pregunto si el Señor
tuvo necesidad de hablar fuerte. Me imagino que el Señor nomás dijo, "Shh", y eso fue todo y se calmó el mar. Bueno, simplemente Claro. estoy pensando. Claro. No estoy especulando, ¿no? Claro. Pero yo digo, siendo Dios, creo que no fue necesario. No, Digo, no es por la intensidad de su voz Ujú, sí. que las cosas le obedecen. La autoridad. Claro. Ahí cuando en la Biblia escuchamos que el Señor hablaba con intensidad, es cuestión de demostrar y enseñar que, claro, su autoridad, pero no porque la autoridad esté en la intensidad, sino que crea un efecto en nosotros. Sí, es Claro. cierto. Como Juan describe las voces de nuestro Señor en el libro de Apocalipsis y dice como una catarata, de muchas aguas. Es ensordecedor, es decir, se escucha su voz Sí. en donde Él quiere. Entonces en el versículo 11 el Señor dijo, produzca la tierra hierba. Pregunta. ¿Qué más? ¿De dónde salió la tierra? Perdón, ¿de dónde salió la hierba? De la tierra. La tierra. El Señor dijo, produzca la Tierra. tierra, produzca la tierra hierba. Hierba verde. Claro. De la misma tierra el Señor. Es decir, de los mismos componentes de la tierra. ¿Me voy a entender? No se puede recrear o pretender hacer cosas que no sean de los meros componentes de las cuales el Señor las creó originalmente. De la misma manera que sacó a la mujer del hombre, así está sacando ahora todos los elementos de la tierra. Bueno, pues a lo que voy es que ¿Ya? de lo que el Señor creó las cosas, es una locura pretender sacarlas de otras cosas. Ujú. ¿Me explico? Ahí entramos a la ética, a la bioética. La bioética, es decir, ¿cuándo es bueno o qué es bueno hacer con lo vivo, con la tierra? Es nuestro Señor el que dice. Nuestro Señor es el que tiene dominio sobre todo. Vamos a Levítico capítulo 26, versículo 34. Levítico capítulo 26. ¿Qué es lo que hay que hacer con la tierra? ¿Lo que dice quién? ¿Lo que dice quién? El creador de la tierra. Porque la creación no solamente es buena, sino que hay un orden bueno en la creación. Y el hombre tiene que no solamente convivir, Del 26. sino dominar, gobernar, vivir y sojuzgar esa tierra según ese mismo orden. ¿Qué dijimos? Levítico capítulo 26, versículo 34. 34. Entonces la tierra, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días en que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Fíjense que nuestro Señor dice, cuando la tierra está en manos de ¿quién? De los enemigos. Los enemigos. ¿La tierra es qué? De eso. Desolada. Desolada. ¿Qué quiere decir desolada? ¿Cuándo se desaloja? Sin trabajo. ¿Qué crea nuestro Señor en el segundo día sobre la tierra? Yeah. Hierba. Nuestro Señor dice, deje descansar, porque de otra manera la tierra se echa a perder. Ahora, Levítico capítulo 26, ahí mismo. ¿26? Perdón. A ver. A ver. Capítulo 19.
Capítulo 19. 19. Sí. Aquí, ¿no? 19. Versículo 19. Y que dejaré la soberbia. ¿Eso? Sí. 19. 19, 19. 19, 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Porque cada cosa fue creada según su qué. Tu orden. Entonces cuando la persona hace lo que llama la clonación, ¿no es la clonación? La clonación, y lo hacen también, ¿cómo le llaman En los híbridos. manipulación Manipulación genética? genética. Quiere decir que se puede violar la creación según su género. Según su género. Versículo 12. Y produjo la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 12. Perdón. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Según su género, según su naturaleza. Mire que nuestro Señor dice, mire lo que dice el mundo cochino y el diablo, que si el hombre no viola la creación de Dios, la orden de Dios y la ley de Dios, el hombre no llega a ser como quien. Como Dios. Es decir, que no le hace falta qué, porque a Dios no le hace falta nada. Cuando nuestro Señor dice, es al contrario, si violan mis leyes, la tierra es desolada. ¿Y cuándo se vieron las leyes de Dios nuestro Señor? Cuando dice, cuando la tierra está en manos de mis enemigos. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Y cuándo es uno enemigo de Dios? El que niega a Dios. Cuando niega a Dios y por lo tanto niega su palabra, sus mandamientos. ¿Cómo lo creó nuestro Señor? Es bueno. Bueno, eso no quiere decir que vivamos de manera salvaje, porque nuestro Señor nos manda a continuar en el orden. Pero es que orden quiere decir precisamente ser llevado por una ley, por un mandamiento. El mundo cochino dice que si no se guarda ese orden, la gente se muere de hambre. Es falso. ¿A quién le creemos más? ¿La ciencia es bíblica o no es ciencia? Claro, porque la ciencia quiere decir eso, conocimiento. Y todo conocimiento viene de nuestro Señor. Proverbios capítulo 8. El conocimiento y la sabiduría. Así es, el principio de toda sabiduría. Claro, claro. Hay dos extremos falsos, malísimos. Es decir, primero, hay otro conocimiento, que no es la Biblia, o decir, la Biblia no trata de ningún conocimiento. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Versículo 14. Y luego dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Entonces, ¿para qué sirven los astros que vemos desde la tierra? ¿Para qué nos sirven a nosotros? Mejor dicho, ¿para qué nuestro Señor los hizo según el orden que les dio? Para separar el día de la noche. Primero, para Separar el día de la noche. separar el día de la... Pues mire que tan interesante, porque el Señor ya había llamado a la luz que... Día ¿Y a las tinieblas? y a la noche. A saber el tiempo. ¿Ya había llamado a la luz? ¿Y a las tinieblas? Noche. Noche. ¿Qué fue creado primero, la luz o el sol? La luz. Los paganos les queda muy difícil entender eso. Ellos creen que la luz o la energía proviene del sol. No entienden que el sol existe precisamente porque hay energía. No, ya, entiendo ahora. Sí. Porque hay una cosa que se llama fisión.
Es decir, que de un átomo chiquito, de dos átomos chiquitos sale uno grande. De dos átomos de hidrógeno sale uno de helio. Primero tiene que haber una explosión termonuclear para que haya un tal sol. ¿Me debe entender, hermanos? La necedad de ellos dice que si no se hace ahí, entonces no existe esa reacción termonuclear. Que si no es ahí, es una necedad. Pero entonces nuestro Señor creó las lumbreras ¿para qué? Para separar el segundo, para que sean por señal. Y tercero, Los días y años. para las estaciones y días y claro. Hay unas constelaciones que se ven en una estación y otras constelaciones se ven en otra estación. Usted que establece un orden. Claro, nuestro Señor establece un orden. Pero miren qué cosa tan interesante. Nuestro Señor crea también las lumbreras como señal. Señales. ¿Me pregunta señales de qué? ¿Para señalar qué? Bueno, pues los tiempos. Días y años. ¿Qué señal se puso de la venida del Mesías, por ejemplo? La estrella. De manera en ese lenguaje profético, ¿qué dice nuestro Señor que se verá, por ejemplo, cuando Él juzgue en el año 70, cuando juzgó a Israel y a Jerusalén? Mateo capítulo 24. Nubes. Mateo capítulo 24. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es en el lenguaje bíblico una señal de juicio. De juicio. Para señalar el juicio que nuestro Señor habría de desatar, en este caso en particular sobre Jerusalén. Sol, luna, estrellas. Ese es un lenguaje que hace el Señor en los libros proféticos seguido. Está en Isaías capítulo 13, está en Ezequiel capítulo 32, está en el libro de Amós. Pero el Señor está señalando, por ejemplo en el caso de los profetas, castigaré a Samaria, castigaré a Jerusalén a través de los asirios en un tiempo, a través de los babilonios en otro tiempo, aquí a través de los romanos. ¿Me voy a entender? Porque en el lenguaje bíblico nuestro Señor establece los astros para señal de los tiempos. Ya no se usa casi, pero antiguamente había un librito. Recuerdo cuando era pequeño vendían un tal almanaque Bristol. ¿Recuerda, hermano? Almanaque Bristol. Creo que sí, sí. En inglés le llaman almanac. Se me olvidó. Benjamin Franklin hizo uno de esos, editaba, imprimía uno de esos. Entonces en ese almanaque decía, durante este año de 1760 y tanto, estas van a ser las estaciones lunares y van a caer en qué día y en qué semana en tal mes. Y va a haber un eclipse de luna tal día y un eclipse de sol otro día. El tiempo en estos días de esta luna es apropiado para sembrar cierto tipo de cereales, o ciertas semillas, o ciertos tubérculos. El tiempo en este otro es apropiado para que las mujeres den a luz. La gallina también. Claro, La ponían. claro, porque nuestro Señor lo estableció para
señalizarlos, y los profetas hacen uso de ese lenguaje y de una manera terrible entonces describen acontecimientos para con el sol y la luna terrible, se caen las estrellas, se oscurece el sol. Es un lenguaje profético de ira de nuestro Señor. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, cuando cae la gloria, el poder de nuestro Señor el día de Pentecostés en Jerusalén, y dice Pedro, es cumplimiento de lo que es el profeta. Se oscurecerá, la luna se enrojecerá, en fin. Porque empieza a marcar el juicio hacia el pueblo que no recibe a Cristo nuestro Señor. Al contrario, lo crucifica y persigue a sus elegidos. Ese día en Pentecostés la gente no vio que se cayeron las estrellas, que se oscureció el sol y la luna se convirtió en sangre. Sin embargo, Pedro dice, pasó. Es decir, está usando el lenguaje bíblico en cuanto al marcar los tiempos para decir es cumplimiento de lo que nuestro Señor había señalado. Así como se cumple el equinoccio de verano o el equinoccio de invierno cuando el sol está en esta posición y las constelaciones en estas otras. Versículo 17. Génesis, ¿no? Sí, perdón, Génesis 1:17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, Versículo 18. y para señalear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Hay una frase de Martín Lutero interesante. Dios vio que era bueno, ¿qué cosa? En este caso en específico, en este día que creó. Dios puso la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Sí, el sol, la luna, las estrellas. Martín Lutero tenía una frase curiosa, así con ese humor y genio que él tenía, retórico, decía, ¿qué haremos? ¿Por qué idolatría entonces prohibiremos el sol? ¿Y prohibiremos la luna y las estrellas? ¿De qué estaba hablando Lutero ahí? ¿Cuál era esa idolatría a la que se refería Lutero? Cuando dice prohibiremos el sol y la luna y las estrellas. De la Virgen. Astrología. Astrología. El horóscopo. Oh. ¿Por qué hay idolatría? Prohibiremos el sol y la luna y las estrellas. ¿Sí? Como hay gente que lee el horóscopo, prohibido mirar para arriba de aquí en adelante. Prohibido tener un telescopio. Porque todo lo que creó nuestro Señor es Bueno. incluyendo ¿qué? Las estrellas. ¿Y en las hierbas qué? Todo lo que creó nuestro Señor es bueno. ¿Quiénes son los que dicen que es malo? Los gnósticos, como dice Pablo precisamente de la gente que vive en Creta, son malas bestias, que porque como ellos mismos son malos, creen que todo es malo. Por eso a esa actitud de la vida se le llama malicia. Pero nuestro Señor todo lo encerró en un orden. Lo malo es sacarlo de él, o sea, usarlo para lo que no has de usarlo. Es una tontería, por ejemplo, prohibir unas plantas, pero sí motivar que se manipulen otras plantas y pagarlo. ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo le llaman eso? Genéticamente Sí. modificado. ¿Cómo le llaman eso? Cuando injertan una planta con otra. ¿Cómo le llaman eso? El Señor todo lo que Por ejemplo, la toronja con la Sí, naranja, claro. sacan otra cuestión. Claro. Caballos con burras O la bula para sacar un... Con la cebra, ¿no? Claro, lo malo es sacar las Claro. cosas. claro. Y unas cosas monstruosas. Sí.
Por ejemplo, manipular embriones para sacar un ser humano. No importa cuántos mueran en el proceso. Y de esa manera asesinar ya a unos seres humanos. Ah, pero gloria al Señor, porque de otra manera yo no podría haber tenido hijos. Y así Dios me los dio. No. Eso es actuar de manera gnóstica. Es decir, que no hay bondad en la naturaleza, en la creación, y un orden en él. Versículo 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento abierto en los cielos. Y creó Dios las grandes Monstruos marinos. y toda criatura que se mueve, que las aguas produjeron según, otra vez según su género. No solamente las plantas, sino también el mundo animal. Dios las produce según su Género. Por ejemplo, un tipo de planta no puede producir otro tipo de planta. Un tipo de ser vivo no puede producir. Desvirtúa totalmente la hipótesis de la evolución. Claro que de un mono puede salir un ser humano. O que de un pez puede salir un mamífero. Aunque ya no nos explica. A mí me gusta la banana, pero no tengo nada. Versículo 22. Y los bendijo Dios diciendo que Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los y mares. llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 23. Y fue la tarde y la Fue tarde de mañana. la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres Seres vivientes según su vivientes género. según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Todo según su género, todo según su especie. Eso es lo que se llama la ley de la biogenesis o biogenética. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era, Que era bueno. Bueno. otra vez, los animales son buenos. Versículo 26, y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, lo particular de este ser que creó nuestro Señor, el hombre, es que es según su Imagínense. imagen y semejanza, y que entonces Señorea. señorea sobre todo. Señorea. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, así como yo, no así como, en lo que yo creé, así como le di forma, continué con ese proceso, y eso se llama cultura. ¿Por qué? Cultura viene de Cultivo. de cultivo. Es cultivar la creación. Cuando un ser humano toma un pedazo de madera y le pone 3 o 4 o 5 o 6 o 7 cuerdas y las templa, las ajusta y se pone a hacerlas vibrar, está sojuzgando la creación. Cosas materiales y sonidos. Y está creando entonces cultura, está cultivando. ¿Me doy a entender, hermanos? Está cumpliendo la ordenanza de Dios nuestro Señor. Dejemos por ahí por hoy en cuanto a la creación. Pero una pregunta que me vino ahorita. Porque aquí en el final dice: y todas bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y todos los que se Todo lo que arrastran, dice, sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Entonces póngale, no, o sea, comer animales no es malo. Entonces, ¿En qué versículo estaría? el 30, Pero lea primero el 29. ¿ya? Porque dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Os serán. Ajá, os Aquí, serán. cuando dice os, Ujú. ¿se está refiriendo a quién?
A los Ujú. No. No, Os. para nosotros. para el ser humano. Para el ser humano. Entonces ya el Señor definió ahí la dieta del ser humano al principio. Ya, y toda Perdóneme, ¿cuál es la dieta del ser humano al principio? Toda planta, Ujú. Que da semilla. semilla, árbol. Toda, Árbol. toda Que esté sobre que da toda fruto. tierra. Eso os será para, Comer. versículo 30. Y os he dado Y a todas las Ujú. tierras. a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra en que viva, y toda planta verde. Dice os o les. Les Será para comer. será para comer. Entonces lo que es os es para el hombre y lo que es les es para los animales. Os, segunda persona Ujú. del plural, vosotros, os. Les, tercera persona del plural, a ellos, les. A las bestias y a las aves. Ya. Hermano Harold, quiero orar, por favor.